estamos junto a Hernán Pudú, con quien vamos a analizar la situación de los trabajadores de Valeo que vienen resistiendo los 35 despidos que sufrieron hace una semana. ¿Qué tal, Hernán? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Pablo? Bien, si te parece, te invito a ver primero, antes de empezar a conversar, un video que hemos realizado con un raconto de la lucha y la organización de los trabajadores de Valeo desde la toma de la planta que realizaron en marzo de este año hasta la lucha actual que están llevando a cabo contra los 35 despidos. En noviembre de 2013, los trabajadores de la autopartista Valeo comienzan a reclamar por mejoras salariales. En respuesta a esto, la multinacional francesa despide a 23 trabajadores. Comenzaron entonces a realizar asambleas informativas en la fábrica para mantener al tanto de la situación a toda la planta. Pero una nueva ofensiva patronal no se hizo esperar. El 21 de febrero, y en medio de una asamblea, los trabajadores se enteran de 45 despidos más. Se decide entonces la toma de la fábrica. Finalmente, el 11 de marzo, y tras 18 días de lucha, los trabajadores consiguen la reincorporación de los 68 compañeros despedidos y un aumento salarial por encima de la paritaria gremial. Un gran triunfo que convirtió al de Valeo en un conflicto testigo para el resto de la industria. Es un triunfo, entendemos, no solamente por lo que se consiguió, que puede o no estar, digamos, en todo lo que nosotros estábamos pidiendo, pero sí creemos que es un triunfo por la forma en que lo dimos, porque salió de las bases. Estamos convencidos de que la lucha va a continuar. Y aprovechemos que están los medios, esos medios que dijeron acá que era una minoría de los compañeros. Y que todos los trabajadores, digamos, que sea despedido en alguna empresa, sin causa, ahí tenemos que estar todos, porque nosotros también no estábamos solos. Teníamos el apoyo, digamos, de empresas como Montis, como Alevar, de Matrimed, gente de varias empresas que ahora no me acuerdo, Fadesa también, y así montones, muchísimas empresas que han venido y nos han dado eso. Y eso nos hacía más fuerte a nosotros. Sobrepasado por la situación en las bases, el gremio se ve obligado a llamar a un paro y movilización para el miércoles 28 de mayo. Miles de trabajadores se movilizan desde diversos puntos de la periferia hacia el centro de la ciudad. La oficialista dirección de la UAM Nacional tiene que observar cómo, en la regional Córdoba, las bases comienzan a organizarse y exigir al gremio un plan de lucha para resistir los ataques patronales. El ejemplo de Valeo estaba dando sus frutos. Veamos ahora un nuevo caso de persecución sindical, en este caso en Córdoba, que está siendo sufrido por Leonardo Sánchez. Él es delegado del autopartista Valeo, que hace aproximadamente 2 meses protagonizó una importante lucha también contra despidos, y como represalia por esa lucha, Leonardo en la actualidad está sufriendo persecución por parte de la empresa y de la justicia. Queda en evidencia que los denunciantes, que supuestamente son trabajadores, en realidad son jefes y supervisores, han sido abiertamente traídos por la empresa. Es más, el abogado de ellos que firma como querellante es el mismo abogado de la empresa, y cuando han sido consultados en la testimonial que tomaron respecto de si conocían quién era el abogado, dijeron que no, y que lo único que sabían era que lo había contratado la empresa. La empresa logra así, por medio de esta maniobra legal, sacar de la fábrica por 60 días y en momentos en que la crisis se agudiza a uno de los responsables directos del triunfo de marzo, el fiscal Caballero, a cargo de la causa, desoye los pedidos de diferentes agrupaciones de derechos humanos y sociales y continúa con la medida. El fiscal ha tomado una medida, la verdad que es llamativa, es desde un punto de vista innovadora, pero en perjuicio de los trabajadores, porque lo que no han podido la empresa, lo que no pudo la empresa hasta ahora lograr en el foro laboral, porque tiene un desafuero Leonardo en el foro laboral, que es apartarlo de su lugar de trabajo y de su rol de delegado, vía laboral, porque la jueza laboral entendió que no estaban dados los elementos suficientes, lo han intentado por la vía penal. Esta medida precautoria que me imponen a mí como delegado del establecimiento viene como anillo al dedo a una empresa que en febrero de este año despidió 68 compañeros y que gracias al accionar de la asamblea con los delegados pudo reincorporar. Nosotros decimos que se está atacando al conjunto de los trabajadores. En aquel momento los trabajadores obtuvieron un triunfo con la reincorporación de todos los despedidos, y actualmente los trabajadores denuncian que la patronal
realizó nuevamente un ataque realizando 60 despidos. Nos desayunamos con la noticia que la empresa pretendía suspender al resto de la plantilla de los mal llamados contratados o eventuales. Nosotros, bueno, ya habíamos pedido el pase de planta permanente de estos compañeros porque ya tenían que revestir la calidad de planta permanente. Nosotros denunciamos ayer esto en el ministerio y hoy nos venimos acá porque tenemos audiencia. Bueno, lo que con los compañeros en la asamblea hemos decidido es respaldar, por supuesto, desconocemos la eventualidad y la contratación de estos compañeros porque la empresa lo hace en fraude a la ley para justamente tener precarizado a trabajadores que realizan la misma tarea que realizamos nosotros. De esta manera, la misma patronal que persigue y denuncia penalmente a delegados y trabajadores por el solo hecho de defender sus puestos de trabajo, se maneja en la más completa ilegalidad, pisoteando los derechos de los obreros más precarizados. Bueno, lo que vemos es que los trabajadores de Valeo vienen de ya una larga resistencia y organización contra despidos y suspensiones que han logrado frenar justamente a partir de su propia organización. Sí, sobre esto vamos a hablar y tomando en particular un editorial del diario de principal tirada en la provincia que viene, como planteamos en el programa pasado, desinformando, diciendo cosas que no son alrededor del conflicto de Valeo. Bien, si te parece, veamos ahora la segunda parte de este video en donde abordamos la lucha actual que están llevando a cabo los trabajadores contra los despidos. Los trabajadores de la autopartista Valeo protestaron nuevamente en el centro de la ciudad de Córdoba. Desde media mañana cortaron Avenida Colón y General Paz y luego marcharon hacia el Ministerio de Trabajo de la Nación. El reclamo es en rechazo a 35 despidos. El Ministerio de Trabajo de la provincia, a cargo de Adrián Brito, dio por terminadas las gestiones de esa cartera, derivando las negociaciones a la delegación local del Ministerio de Trabajo de la Nación. Los despidos por parte de la patronal de Valeo están avalados legalmente por la apertura fraudulenta de un procedimiento preventivo de crisis. Esta medida le permite a la patronal despedir con indemnizaciones al 50% y suspender a los trabajadores. Los trabajadores señalan que no existe crisis en Valeo. Según declaraciones de estos, en el establecimiento se están llevando adelante obras de ampliación que no se han detenido ni reducido. Además, denuncian que para montar el supuesto estado de crisis se ha derivado de la realización de trabajos vinculados a la producción de ducto y manija Toyota al establecimiento de la firma Plastem. La lucha contra los despidos en Valeo lleva más de 6 días con la paralización de la producción. El martes 14 de octubre, una asamblea de 2 turnos junto a los despedidos resolvió por el 80% de los votos mantener el paro, bloquear los portones del depósito y la exigencia de paro provincial a la UOM. En esta asamblea se expresaron críticas a la conducción de Urbano, secretario general del sindicato. La empresa viene desplegando un ataque con denuncias penales, desafueros y despidos. Varios de los despedidos son testigos del delegado Leonardo Sánchez en la causa penal que la patronal está llevando adelante contra este. Es claro que son despidos persecutorios por apoyar al delegado de base, pero los trabajadores no solo tienen que enfrentar a la empresa y a la justicia, sino también al Ministerio de Trabajo Provincial y a los medios de comunicación, como en el caso de La Voz del Interior, que pretende formar una opinión pública contra los delegados que no quieren aceptar los despidos. En una nota de Luis Kempa del martes 14, este periodista dice: algunos se preguntan si la postura radicalizada de algunos delegados atados a dogmatismos ideológicos no termina finalmente perjudicando a los operarios. El triunfo de esta lucha puede marcar un antes y un después para los trabajadores metalúrgicos a la hora de enfrentar los ataques patronales que se vienen en el conjunto de la industria automotriz y metalmecánica y contra una conducción que acepta los preventivos de crisis y que dejó pasar cientos de despidos y suspensiones antes de lanzar una medida realmente seria. Bueno, veíamos precisamente recién en el informe que los trabajadores no solamente tienen que enfrentar a la patronal y al Ministerio de Trabajo, sino también a la posición activa, ¿no?, que están tomando los medios de comunicación, como en el caso que señalabas anteriormente de La Voz del Interior, ¿no? Ya es la segunda editorial de Kempa, que es el editorialista que se dedica a los temas sindicales de La Voz del Interior, planteando por lo menos una visión no correcta, ¿no?, de la situación de los trabajadores de Valeo. Concretamente lo que plantea es que la intransigencia de los trabajadores que se negaron a aceptar las suspensiones produjo los despidos por parte de la patronal.
Sí, esta es la primera editorial firmada por Kempa. El programa pasado que analizamos estaba firmado por la redacción. Sí, justamente él lo titula la crisis y la radicalización en los conflictos gremiales. Entonces hay una primera cuestión que es decir, no hay ninguna radicalización cuando los trabajadores paran la producción para defender a sus 35 compañeros porque saben que después avanza la patronal con más despido. En última instancia, la que se está radicalizando y nunca cuestionan es la propia empresa, que primero despidió a trabajadores mal llamados contratados y después presenta un preventivo de crisis. El Ministerio de Trabajo se lo aprueba fraudulentamente, como hemos demostrado en este programa, ahí están las actas, para quien las quiera ver, y no contento con eso, sigue despidiendo trabajadores. Incluso es tan radicalizada la postura, porque si fuera como dicen los medios, de que la empresa quiere suspender, una vez que se aprobó el preventivo de crisis, gracias al Ministerio de Trabajo de la provincia, podría haber aplicado el plan que querían, que era suspender, pero no, despidieron. Entonces demostraron claramente que su plan era justamente despedir a los trabajadores. Ahora, con relación a lo que plantean que los trabajadores tuvieron una postura intransigente frente a las suspensiones, eso tampoco responde a la realidad, ¿no? No responde a la realidad justamente porque los trabajadores se vienen oponiendo a la apertura de un preventivo de crisis que es un fraude a la sociedad. Es decir, recordemos que incluso está fresco el fraude que se hizo en la empresa Montich, es decir, donde se dan repros justamente que se los queda, en este caso, la empresa. Subsidios del gobierno a las empresas que plantean una situación de crisis. Claro, entonces eso le habilita a la empresa no solo a recibir subsidios para pagarle salario al personal que queda, sino también suspender y despedir. Los obreros de Valeo se opusieron a esto junto con sus delegados. Una vez que le aprobó el Ministerio de Trabajo el preventivo de crisis, la patronal avanzó radicalizando su postura, despidiendo trabajadores. ¿Cuáles son los argumentos que plantean los trabajadores para rechazar este preventivo de crisis que plantea la patronal? Y que justamente, bueno, eso está en el informe y lo hemos desarrollado en el programa pasado, es decir, en las actas consta de que la patronal viene ampliando la planta, que a mediados de años, cuando habían presentado el preventivo de crisis, se venían haciendo horas extra, que tienen un acuerdo firmado con la empresa Toyota, que no tiene absolutamente ninguna crisis y es la única multinacional en Argentina que no ha perdido una sola hora de trabajo y de horas extras, ni con suspensiones, etcétera. Es la única empresa en Argentina que no ha sufrido, entre comillas, la crisis. Esos son los argumentos que plantean los trabajadores y seguramente si le dieran prensa dirían muchos más de cómo están produciendo hoy por hoy. Ahora, por otro lado, lo que nos llama mucho la atención también de la nota es que a contraparte de los trabajadores de Valeo que deciden un paro en defensa de los puestos de trabajo, se quiere mostrar como los racionales y los que realmente defienden el trabajo nada más y nada menos que Ales Mata de Omar Dragún, planteando que en Fiat y en Iveco sí se aceptaron suspensiones rotativas y que entonces no hay despidos, lo cual es una mentira enorme, porque todos los trabajadores de Fiat saben que en el último año se perdieron cerca de 500 puestos de trabajo, 500 puestos de trabajo en el último año, es decir, podríamos decir de octubre a octubre, que estamos en los últimos 2 meses cerca de 200 puestos de trabajo. En Iveco se despidió a todo el personal, casi a todo el personal de la empresa Better Service, que vendría a ser Cargo, que es la logística tercerizada, que también pertenece al sindicato Desmata, despido 100 trabajadores más 100 trabajadores efectivos de la empresa Iveco. Es decir, que los 2 ejemplos que pone el editorialista de La Voz del Interior no cuadran con la realidad porque allí hubo realmente despido. La diferencia es que donde se atalonan, donde paran los trabajadores, donde hay asamblea, se defienden los puestos de trabajo. Y eso es lo que le molesta en última instancia a la prensa. No contento con esto, vuelven a reivindicar la actuación del Ministerio de Trabajo. Entonces tratan de pintarlo a Britos como un héroe que hizo todo el trabajo posible en incansables jornadas para tratar de evitar que los trabajadores, para que se llegue a esta situación de despido, cuando todos los trabajadores dicen que prácticamente no estuvo en las negociaciones. Y si uno se fija en el acta de cierre del procedimiento preventivo de crisis, no solamente se va a encontrar, como dijimos en el programa pasado, que no se da ninguna razón por la cual avale que hay crisis en la empresa, sino que no está estampada la firma de Brito, está estampada la firma de un funcionario de cuarta línea. Yo creo que Brito, de manera inteligente, en algún sentido, dijo yo no quiero tener mucho que ver con este chanchullo, pero sin embargo hoy salen los medios diciendo que es culpa de los propios trabajadores, su irracionalidad, esto de que se lleva a los despidos. Ahora, el conflicto pasó a la órbita del Ministerio de Trabajo Nacional, ¿verdad? Pasó de la órbita del Ministerio Provincial al Nacional. Así es, tenemos muy poco tiempo, nos avisan de producción. Sí, pasaron a la Nación. La Nación hasta ahora no está haciendo absolutamente nada, no está
ni siquiera llamando a una conciliación obligatoria para que los trabajadores vuelvan a la planta. En este momento la fábrica sigue de paro. No es cierto, una nueva nota hoy del online de La Voz del Interior dice que se retomaron parcialmente las tareas. Otra nueva mentira de La Voz del Interior, porque los trabajadores siguen en paro y hicieron una asamblea donde incluso exigieron a Rubén Urbano, el dirigente de la seccional Córdoba, que se realice un paro provincial. Me parece muy atinado porque realmente tienen que enfrentar el conjunto de los trabajadores este ataque contra Valeo. Bien. Bueno, Hernán, muchísimas gracias.